En la clase del día de hoy vamos a estudiar las teorías de la evolución. En especial vamos a estudiar estas dos que vemos en pantalla, la teoría de Lamarck y la teoría de Charles Darwin. Ambos científicos comenzaron a buscar interrogantes para explicar los cambios que ocurren en los seres vivos. Para el entonces, donde ellos comenzaron a estudiar, la única teoría aceptada por la influencia de la iglesia cristiana y por influencia de la sociedad era el cristianismo y el creacionismo, ¿ya? Donde Dios creó todas las cosas. Sin embargo, esta teoría que vamos a estudiar también más adelante, el creacionismo, ojo, no estoy refutando nada, yo creo en Dios, pienso que somos creación de Dios. Sin embargo, es bien interesante poder escuchar y estudiar los postulados que tienen esta teoría, ¿ya? En primer lugar, ellos hablan de que los seres vivos evolucionan, tienen cambios, ¿ya? Entonces, el primero de ellos fue Jean-Baptiste Lamarck, que él fue un científico que planteó la teoría de la evolución. Dentro de su teoría, él hablaba del transformismo, es decir, de que una especie podía cambiar a otra y que se evidenciaban los cambios y que los caracteres, es decir, aquellas características de cada especie, podían adquirirse con el paso del tiempo. Por ejemplo, él habló de las jirafas. Hay fósiles, por eso es que todo tiene algún sentido de estudio. A los fósiles hay los fósiles de las jirafas con el cuello corto, así como vemos esta en primer lugar, ¿ya? Hay fósiles de jirafas con los cuellos medianos y las jirafas como las conocemos hoy en día que tienen el cuello largo. Según Lamarck, este cambio fue un cambio gradual y fue porque empezó a haber escasez de hierbas, de plantas y de arbustos que ellas pudieran comer en la parte de abajo y tuvieron que comenzar a estirar su cuello, o sea, hacer un esfuerzo para alcanzar las ramas, ya hasta que las pudieron alcanzar. Y de esta manera desarrollaron cuellos mucho más largos y ese carácter, al ser adquirido, pudieron heredarlo a su descendencia, ¿ya? ¿Qué otra característica habla Lamarck acerca del uso y desuso de órganos? Cada vez que escuchemos este término, uso y desuso, ya sabemos que estamos hablando del lamarquismo. Por ejemplo, si yo dejara de usar mi dedo meñique, ya el que tengo acá, el pequeñito, lo dejo de usar, eh, se empieza a atrofiar, ¿sí? Eso él lo comprobó. Entonces él dice que esos caracteres se podrían heredar, o sea que si a mí se me atrofiaba algún órgano, se podía heredar, ¿ya? Entonces, de allí vienen algunas ideas. Por ejemplo, en el caso de nosotros los humanos, nosotros tenemos la capacidad de mover las orejas, ¿ya? Les voy a mostrar, ¿ve? Podemos mover las orejas. No todas las personas pueden hacerlo. Eso es un músculo que está aquí y que no todos utilizan, ¿ya? Otros son los músculos que están alrededor de la nariz, que nos permite mover la nariz, pero como no estamos todo el tiempo moviendo la nariz, hay muchas personas que ya se le han atrofiado esos músculos. El caso del apéndice, que no se tiene una función exacta de este órgano y que muchas veces lo que nos ocasiona es problema de cuando se inflama, que nos da apendicitis, pero no tiene una función específica. Igual las muelas del juicio, que son las muelas que tenemos atrás, que desarrollamos después de los 15 años, no son necesariamente útiles para nuestra masticación. Entonces, hay personas que ya no les salen esos dientes, porque la mayoría lo que opta es por sacarlos porque más bien crean molestia. Ya, entonces, basada en todas estas cosas,
y hay otros seres vivos que tienen situaciones particulares como las que les estoy mencionando. Entonces, por eso la Mar hablaba del uso y desuso de órganos. Cuando yo dejo de usar un órgano, se atrofia y ya no cumple una función específica. Y esto se hereda. Sin embargo, para la época en donde Lamarck y Darwin hicieron esos estudios, todavía no se había estudiado la herencia, ¿ya? Que fueron las leyes que estableció Gregor Mendel, que las estudiaremos más adelante. Entonces, hablando del uso y desuso de órganos, entonces aparece Charles Darwin, ¿ya? Él realizó un viaje durante 5 años para hacer observaciones en la naturaleza, ¿ya? Entonces, él buscó que sí existe una evolución a través de todo lo que él observó. Existe una evolución, pero por selección natural, que no es caracteres adquiridos ni uso y desuso de órganos. Y escribió su libro El origen de las especies, que por supuesto fue un revuelo en ese entonces porque se refutaba el creacionismo. Sin embargo, ninguna teoría ha refutado a la otra. Al contrario, se han complementado, ¿sí? Y podemos entender cómo los organismos vivos necesitan irse desarrollando para poder sobrevivir. Y es lo que trataba de explicar Darwin. Ya, él habló del gradualismo, o sea, las características que se iban dando poco a poco, cómo se iba diversificando las especies y cómo éstas iban cambiando. Entonces, él habla de selección natural y volvemos a las jirafas que nos había hablado Lamarck. Charles Darwin tuvo una explicación del por qué habían desaparecido las jirafas cuello corto y por qué permanecían las de cuello largo. Él decía que cohabitaban juntas estas especies, ¿ya? Al no haber hierbas ni arbustos que pudieran comer las jirafas de cuello corto, obviamente iban a morir de hambre, ¿ya? Como no se adaptaron, como no encontraron cómo alimentarse, tampoco se reprodujeron al morir, obviamente. Entonces, ¿quiénes sí quedaron vivas? Las que se podían alimentar, que llegaban a la copa de los árboles, que se podían alimentar, que podían sostenerse y que lograban reproducirse. Obviamente, al reproducirse jirafas de cuello largo, iban a seguir saliendo jirafas de cuello largo y las de cuello corto comenzaron a desaparecer. Ya a esto es lo que nosotros llamamos selección natural. Es la adaptación de los seres vivos para desarrollarse y poder sobrevivir. Hablando de los machos, supongamos que yo tengo 2 toros. Obviamente, ¿quién se va a reproducir? El más fuerte, el más ágil, el más veloz, ¿sí? Y por eso entre los machos por lo general pelean para poder hacer una competencia en el caso de la reproducción, ¿ya? También vamos a encontrar cuestiones de competencia por alimento, ¿ya? ¿Quién se va a alimentar mejor? El que sea más ágil. ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién va a vivir más tiempo? El que pueda esconderse mejor de sus depredadores. Y logran sobrevivir, logran reproducirse y esas características que ellos tienen se las van a pasar a la nueva generación. Entonces, esa es la idea entre estas 2 teorías, ¿no? Visto de una manera sencilla. Entonces, vamos a ver la comparación y la relación de ellos, ¿no? En el caso de la mar, volvemos con el ejemplo de la jirafa, se iban desarrollando hasta que mejoraban y lograban sobrevivir, porque si no se desarrollaban iban a morir. En el caso de la teoría de Darwin, solo sobreviven los más aptos, ¿ya? Y que eso observamos hasta el día de hoy. Sin embargo, lo del uso y desuso de órganos tampoco es descabellado, porque como los ejemplos que le di en nosotros, en los seres humanos, hay órganos que han perdido el uso, ¿ya? Pero por eso nosotros no dejamos de estudiar ninguna de las teorías, porque todas tienen como que algo de verdad, ¿sí? Tienen, ambas están en desacuerdo con ámbitos del creacionismo. También había una teoría
llamada el fijismo, que es que el universo y la Tierra desde un origen han sido igual hasta el día de hoy. Ya esa es la teoría del fijismo, que obviamente es amparada en el creacionismo, donde hay un ser supremo, nuestro Dios, creador de todas las cosas. ¿Ya? Entonces ellos lograron proponer alternativas a estas ideas porque solamente la gente decía, Dios nos creó y ya, no había explicación para las cosas que ocurrían en nuestro entorno. Ya, entonces ellos dicen que es el ambiente el que propone o el que permite los cambios en los seres vivos. Y entonces son los individuos versus la población, ¿ya? Es decir, para yo poder sobrevivir tengo que luchar con los de mi misma especie para poder reproducir y que mis genes pasen a la siguiente generación, ¿ya? Sin embargo, como una conclusión, podría decirles, ¿ya? Que el hecho de que nosotros estudiemos la naturaleza y las cosas que hay en él no nos refuta lo que es la creación, ¿ya? Sino al contrario, vemos a un Dios amoroso, creador de todas las cosas, que nos ha diseñado con la capacidad de cambiar, ¿ya? Porque recuerden que Dios nos puso en una naturaleza que también tiene cambios, ¿sí? Y que también ha ido desarrollándose y que esto permite que haya más especies porque nuestro Dios es un Dios diverso, es un Dios que ama lo heterogéneo, es decir, lo diferente, y que eso ha permitido de que se desarrollen más seres vivos, de que podamos ir avanzando en esto que llamamos vida. Entonces, estoy atenta ante cualquier pregunta, ante cualquier duda que tenga. ¿Sí? Y que tenga un excelente día.